El Centro de Recursos Económicos presentó por 10ª vez los resultados recogidos en los censos sucesivos ejecutados en el periodo 2012-2021 de las cooperativas socias de la FECOPROT. De acuerdo con los resultados del censo, recolectados hasta el 2021, las ventas totales agrícolas ascendieron a más de 919 millones de dólares, donde la soja tiene una participación de más del 71% sobre las ventas totales, pasando de 285 millones de dólares en 2012 a 657 millones en el 2021, seguido del trigo, maíz, semilla de soja, canola y otros. Estos resultados específicamente se refieren a las diversas actividades económicas, agrícolas, ganaderas e industriales realizadas por las 34 cooperativas socias y que se tornan imprescindibles para dimensionar la importancia que representan en la economía nacional. Pasando por la soja, que empezamos con 285 millones de dólares en el año 2012, ahora ya estamos en 657 millones de dólares. Lo mismo pasa con el trigo, que tiene un crecimiento también sostenido, de menos de 100.000, ahora pasamos a 145, de 100 millones pasamos a 145 millones de dólares. Lo mismo pasa con el maíz, lo mismo pasa con la semilla de soja, pasa al revés, que la comercialización se disminuyó en términos de semilla, porque la producción de soja es cada vez más industrializada. Pero también hay otros rubros que van disminuyendo, como el caso de la canola. Lo que sí, en términos de agregados, de 540 millones de dólares que aportaba el sector cooperativo en el 2012, para el 2021 ya estamos llegando a cerca de 1.000 millones. La participación de la soja obviamente es la más importante, representa el 71% de las ventas totales, por lo tanto sigue siendo un rubro estratégico no solamente para el país, sino también para el sector cooperativo en particular. En términos de productos industrializados de las asociadas de FECOPROT, tenemos que también hay una evolución muy positiva. De hecho, en algunos rubros el salto ha sido significativo. Podemos ver que hubo dos rubros que no figuraban, de hecho, en el 2012 como rubros vinculados al sector cooperativo, que era la harina de trigo y la harina de soja, y que hoy son rubros que también aportan montos importantes para el valor total de la comercialización de productos industrializados. Los balanceados representan el 42% de las ventas totales, y el segundo rubro en importancia es la harina de trigo, con el 21% del total. En resumen, la participación a nivel país de los principales rubros agrícolas, ganaderos e industriales para el año 2021 de las asociadas de FECOPROT. En soja representa el sector cooperativo 35% del total, el trigo es 39% del total, el maíz es el 18%, el sector cooperativo asociado a FECOPROT tiene el 20% de la existencia de ganado en el país, produce el 41% de la carne vacuna y el 55% de la leche cruda. Si miramos la participación en las exportaciones de estos mismos rubros, vemos que tenemos que las cooperativas asociadas a FECOPROT representan el 12% de las exportaciones totales de soja, el 37% de las exportaciones totales de trigo, 6% de las exportaciones de maíz, 20% de las exportaciones de carne vacuna, y leche cruda. Lastimosamente no tenemos el monto, pero lo que sí podemos ver por las estadísticas de comercio internacional es que es un rubro que va creciendo cada vez más, y el sector cooperativo por lo menos representa fácilmente por encima de la mitad de ese total. Entonces, básicamente estos son los números vinculados a la producción. Aquí tenemos también unos números vinculados a los ingresos por ventas que declaran las cooperativas asociadas a FECOPROT. Y vemos que por industrialización ingresa más de casi 1.200 millones de dólares, por comercialización de productos agrícolas 745 millones, y por otras actividades como comercio, servicio o comercialización de productos ganaderos o agricultura directa o ganadería directa, también se tienen unos montos cada vez más elevados. Acá lo que estamos tratando de hacer es y vamos a presentarlo el año que viene por los primeros 10 años,
Una desagregación más importante de estos rubros para ir mostrando la participación efectiva del sector cooperativo en el total. Este es el dato de cuánto nosotros registramos como ingresos por venta en el sector cooperativo, pero también quisiéramos mostrarle cuánto de esto representa en el total de lo que produce el país. Un resumen aún más interesante es el que nos muestra la composición del activo, el pasivo, el patrimonio neto, los ingresos y los egresos del año 2021 del sector cooperativo. Ustedes pueden ver que en términos de activos, las asociadas FECOPRO tienen 3.015 millones de dólares. En términos pasivos, 1.846 millones de dólares, lo que da un patrimonio neto de 1.169 millones de dólares. Los ingresos por venta fueron 2.967 millones y los egresos 2.267 millones, lo que puede darle una idea de los excedentes que generan también este sector de cooperativas y que van directamente en beneficio de sus asociadas. Vemos que en el 2020, año de pandemia, fue mucho más alto que el año precedente, ¿verdad? O sea, para el sector cooperativo siguió trabajando durante la pandemia. Y durante el 2021 también mejoró, fue mucho mejor que el año anterior. Y esto lo que muestra es la estabilidad que tiene el sector cooperativo en estos rubros, porque las cooperativas son las que buscan las soluciones para los productores asociados y también con el respaldo de FECOPRO. Lo que en resumen queremos decir es que en el año de la pandemia nos afectó más, de hecho, la sequía que la propia pandemia. No olvidemos que en el 2021 fue cuando nosotros en términos sanitarios sufrimos más la pandemia, fue en el 2021. Pero el sector productivo, el campo siguió produciendo. Y eso es lo que nos muestran estos números. Vamos a ver cómo cierran los 12 meses del 2022. Probablemente va a haber algún impacto. Pero lo que sí el sector cooperativo busca garantizar a sus asociados es darle esta estabilidad y esta capacidad de seguir creciendo aún en los momentos difíciles. En cuanto a aporte a PIB, las cooperativas como cooperativas, no los socios productores, las cooperativas como entidades jurídicas tienen una participación mucho más importante en el PIB industrial y comercial. Estamos hablando de cerca del 5 al 6% del PIB industrial. Y en el PIB agrícola, de producción de productos primarios como cooperativas, porque hay cooperativas que también hacen producción primaria, estamos en el orden del 3% más o menos. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esto? Que las cooperativas como tales lo que hacen es justamente la función de agregado de valor y comercialización de la producción primaria de sus socios. Entonces, por eso, a pesar de que estamos clasificados como cooperativa de producción agropecuaria, estas entidades están mucho más en lo que es la manufactura, la comercialización, la distribución, la logística y otro tipo de servicios como institución, digamos. Resulta ser que, a diferencia de lo que opina mucha gente, más de teclado, digamos, y más de gabinete y más de la ciudad, que habla del monocultivo, eso no existe en Paraguay. La realidad es que esto que hacen soja, hacen el trigo o el maíz de invierno o el maíz entre zafra o otros productos como la canola y demás, haciendo lo que se llama rotación. Entonces, cuando uno trata de anualizar eso en el año calendario, hay varias zafras metidas en los 12 meses que no coinciden con el año calendario. Es un ciclo agrícola un poco diferente. Y en ese sentido tenemos que esperar necesariamente que termine el 2022, porque terminado el problema de la sequía de verano, que empezó a atenuarse en febrero o marzo, la cosecha gruesa, que podríamos decir de soja de verano, es la que salió con un resultado muy malo. Estamos hablando de más o menos un 70% de reducción en la producción. En términos prácticos, estamos hablando de que si vos sacabas 1.000 kilos por hectárea en esa zafra de verano, te podía considerar un tipo afortunado, cuando que normalmente 1.000 kilos sería un resultado mediocre, con un país que tiene un promedio más o menos 3.000 kilos por hectárea, poco más, poco menos a nivel país. Eso varía de acuerdo a la región y qué sé yo, pero eso es un poco el comportamiento más típico. Entonces, ¿qué pasó? Que se tuvo, apenas empezó a
regularizarse el régimen de lluvia, entró todo lo que es la resiembra, a veces para safriña, de soja mismo, para producción de la semilla. Eso ocasionó también de que no tengamos que importar muchas semillas de soja. Habrá habido seguramente, pero eso tenemos que ver cuando cierre el año, pero se logró un alivio importante en ese caso. Y después los cultivos de invierno salieron relativamente bien. El trigo salió relativamente bien, el maíz salió bastante bien. Entonces todo eso va compensando y va amortizando lo que podría haber sido, si era realmente un monocultivo, o más o menos tenía que casi que cerrar nomás ya la finca. Hay otras actividades complementarias, como que es, que ustedes acaban de ver, la producción de balanceado y demás, que es muy importante también para la finca del productor, porque hay veces que se hace el sistema combinado. Él puede producir leche, puede producir agricultura, puede tener ganado de carne, puede tener agricultura. Entonces, en la economía de estos productores, todo esto tenemos que ver y necesariamente vamos a esperar que cierre este año para cerrar cuenta con eso. Pero la zafra principal de verano sí tuvo un problema que ya es de público conocimiento. Se representó una disminución de más o menos ese importe, estamos hablando de menos de 3 millones de toneladas de soja, creo que es lo que son los datos oficiales de exportación y procesamiento. 6, 7. Y eso implica también la correspondiente caída en el ingreso de divisas, ¿sí? Eso te descalza el tipo de cambio y te presiona la inflación. Todos estos efectos estuvimos viendo en estos últimos meses. Aunque paren los otros sectores, el sector productivo nunca paró y eso hizo que Paraguay estuvo relativamente bien en todo este tiempo. Y también lo otro que demostró en la sequía que pasamos al comienzo de este año, que cuando el sector productivo tiene una mala cosecha, entonces todo se resiente, toda la economía se resiente. No entran impuestos para el Estado, no cierran los números en las arcas del Estado, y eso es algo que también entonces queda demostrado que el sector productivo, el sector de las cooperativas, pagan muchos impuestos y hacen que este país funcione. Y lo tercero, que es muy importante, el sector productivo y las cooperativas crean muchas fuentes de trabajo, indirectas y mucho más, creo que, directas y mucho más indirectas en cuanto a transporte, talleres, consumo, muchísimo. Entonces, son varias cosas que se demostraron en los últimos años. Este fue el 10º informe de la encuesta realizada a 34 asociaciones, 28 cooperativas de producción y 6 cooperativas de crédito de la Federación de Cooperativas de la Producción, FECOPROD, que muestra el crecimiento y el impacto económico que genera el sector productivo, evidenciando su relevancia ya que es uno de los sectores que nunca paró de trabajar, aportando significativamente así al crecimiento y desarrollo del país.